Clasificación de opciones en algebraicas y trascendentes. Esta hace un arreglo, o las dos clasificaciones que vamos a manejar lo hacen de acuerdo a la regla de correspondencia. ¿Qué es la regla de correspondencia? La regla de correspondencia es la expresión algebraica que representa la relación entre variables independientes y dependientes. Ajá. Aquí ya estamos hablando de una expresión algebraica. Y entonces, lo que vamos a considerar es lo siguiente, fíjense, por ejemplo, el triple de una cantidad, pues el triple de una cantidad es 3x y entonces esta va a ser mi función. ¿De quién depende? De la cantidad que yo dé, entonces x es mi variable independiente y f de x va a depender del valor de la x. En este caso el triple va a depender del valor de la x. El área A de un cuadrado cuyo lado es x. Pues el área va a depender del valor que yo le dé al x. Pensando en que x es el lado del cuadrado. ¿Ok? La velocidad v de un cuerpo en caída libre como función del tiempo t. G es la gravedad. Y recordamos que la gravedad es constante y entonces me quedaría que v de t es igual a g de t. Entonces, la velocidad del cuerpo va a depender del tiempo que haya transcurrido en el que lo haya dejado. El volumen v de un cilindro en función del radio r y altura fija h. Pues el volumen, si ustedes recuerdan, nos sacamos la altura de la base, el área de la base, que en este caso es pi por radio al cuadrado, por la altura, que en este caso sería h. La altura la estoy considerando como fija, este a lo mejor es un valor, puede ser 7, 8, 9, y entonces va a variar de acuerdo al radio. Entonces, esta sería otra forma de representar esta parte de texto. Entonces, estas del lado derecho serían las reglas de correspondencia. Y de acuerdo a estas reglas de correspondencia, las podemos clasificar en, ya lo habíamos visto ayer, algebraicas y trascendentes. Entre las algebraicas las podemos dividir entre racionales e irracionales. Las racionales es un polinomio entre otro polinomio. La parte importante es que este polinomio de abajo debe ser distinto de 0. ¿Ok? La irracional es la raíz, cualquiera puede ser cuadrada, cúbica, quinta, sexta, la que a ustedes se les antoje, de un polinomio. ¿Ok? ¿Qué debe pasar con el polinomio de adentro? Debe ser distinto de 0. Si no fuera distinto de 0, entonces ya quedaría que es una función algebraica racional. Y entre las racionales, vamos ahora a considerar a las polinomiales. Ayer, si recuerdan la tabla, las había considerado separadas. Pero ahora no, vamos a considerar las polinomiales como una parte de las racionales. Y las polinomiales las vamos a considerar como constantes si solamente es un solo número. Lineales, si aparece un término lineal y puede o no aparecer un término independiente. La cuadrática, que va a aparecer un término cuadrático, este tiene que aparecer a fuerza. El término lineal y el término independiente pueden aparecer o no pueden aparecer. La cúbica debe aparecer a fuerza el término cúbico y los otros pueden o no pueden aparecer. Y entonces pueda también considerar la cuártica o decir que las de grado 5, las de grado 6 y así sucesivamente. Por eso estos puntos suspensivos. Entre las trascendentes vamos a clasificar a las trigonométricas, logarítmicas, exponencial y otras. Entre las trigonométricas vamos a considerar la función seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante y sus funciones inversas.
La función inversa del seno es el arco seno, la función inversa del coseno es el arco coseno, la función inversa de la tangente es el arco tangente, la función inversa de la cotangente es arco cotangente, la función inversa de la secante es arco secante, la función inversa de la cosecante es arco cosecante. Entre la logarítmica, las puede encontrar así como logaritmo de base 2 de x, aquí puede ser, la base puede ser cualquier número real. Con la única observación que este 2 debe ser distinto de 0. ¿Okay? En la exponencial puede ser así, aquí con la observación de que este valor, por ejemplo aquí el 3, es distinto de 0. Podemos poner cualquier número, siempre y cuando ese valor sea distinto de 0. En otras vamos a considerar el valor absoluto. ¿Ok? Pues así sería nuestra clasificación. Ahorita no vamos a meternos con la gráfica, ya vendrá en una clase posterior, pero vamos a tratar de clasificar funciones. Es la parte que queremos ver. Y algo así ya habíamos trabajado. Entonces, las funciones algebraicas las podemos definir como funciones que pueden obtenerse a partir de operaciones algebraicas. Suma, resta, multiplicación, división, raíz, entre polinomios. Ejemplos de funciones algebraicas. Las vamos a clasificar en racionales y irracionales. Las racionales son todas las que tengan polinomios. Todas las que tengan polinomios. Por ejemplo, la primera es racional, la segunda es racional, la tercera es racional, la que sigue es racional, la que sigue es racional, la que sigue es racional. Siguen siendo polinomios arriba y abajo. En la siguiente también siguen siendo polinomios arriba y abajo, sigue siendo racional. La siguiente sigue siendo racional, sigue siendo un polinomio arriba y abajo. La siguiente también, la otra también, esta también y esta también. La última es una irracional porque es una raíz de todo el polinomio, cosa distinta a esta de aquí, por ejemplo, que nada más era la raíz del puro coeficiente. Bien, lineales. Esta de aquí es lineal, es racional y es lineal. ¿Por qué? Porque aparece el término lineal, que solo aparece el x. Esta de aquí, por ejemplo, va a ser cuadrática, porque aparece el cuadrado. Entonces va a ser racional y aparte va a ser polinomial cuadrática. La que sigue va a ser racional y aparte es un polinomio que es cúbico. Entonces va a ser polinomial y va a ser cúbica. En la siguiente sigue siendo racional, pero también va a ser polinomial porque no tenemos un polinomio que lo esté dividiendo y podemos considerar que es de 12º grado. La siguiente también sigue siendo polinomial y es de 5º grado. ¿Cómo los voy a, el grado en qué se basa? Pues es el mayor grado que aparece en la expresión. Aquí los grados que aparecen son 12 y 5, el más grande fue 12, entonces es de 12º grado. Aquí el más alto grado que aparece es 5, entonces por eso es de 5º grado. Las funciones trascendentes son las funciones exponenciales, logarítmicas, trigonométricas y las trigonométricas inversas. Unos ejemplos de estas funciones serían las siguientes. La primera aparece el logaritmo, aquí sería el logaritmo de base 1, sería logarítmica. La siguiente es logarítmica porque aparece el logaritmo natural. La tercera es logarítmica. La que sigue, esta de aquí es logarítmica. Esta de aquí es exponencial. Esta de aquí es exponencial, aparece esto y esto es exactamente lo mismo. Este sería el exponente de la e si la quisiera yo poner de esta forma. Esta sin es la función seno de x, entonces es trigonométrica. Este coseno es la función coseno, entonces es una función trigonométrica. La tangente, esto de acá es la función trigonométrica. Secante es trigonométrica, tangente es trigonométrica, entonces la suma es trigonométrica. Aquí
pasa exactamente lo mismo. Cosecante es trigonométrica, cotangente es trigonométrica, entonces es trigonométrica. El arco tangente es una función trigonométrica inversa, la voy a considerar trigonométrica, y esta es trigonométrica inversa, entonces es trigonométrica. ¿Ok? Hay otra clasificación de funciones, aquí se dividen en explícitas e implícitas. Fíjense. Funciones. Las funciones las podemos poner como explícitas. En las explícitas, esta es la parte importante, es que yo puedo ver la variable dependiente en función de la variable independiente. Tu regla de correspondencia tiene una de las variables despejadas en función de la otra, como en esta expresión de aquí. Algunos ejemplos es y igual a la raíz de 25 menos x cuadrada, y igual a menos 2x menos 5 sobre 3, w igual a 1 sobre x, aquí la y depende de x, aquí y depende de x, aquí la w depende de x, y aquí la z depende de y. Entonces, siempre debe haber una variable despejada en función de la otra. Las implícitas pues, se basan en una expresión como esta. ¿Cuál sería la definición? En su regla de correspondencia, ninguna de las variables está despejada en función de la otra. ¿Cómo me va a quedar esto? Claro, pues con algunos ejemplos. Miren, aquí no está despejada la función, ninguna de las dos en función de la otra. No está y despejada en función de x, ni x en función de y. ¿Ok? Aquí tampoco está despejada, entonces implícita. Que no, Simba. Aquí tampoco está despejada, entonces también es implícita. Aquí tampoco ninguna de las dos variables está despejada, entonces es implícita. ¿Ok? Entonces esos son algunos, otra clasificación en explícita e implícita. Entonces vamos a hacer un ejemplo que ustedes van a completar, una tabla. Ajá, esta va a ser su tarea. Esta la voy a habilitar como una tarea de entrega. Ustedes la van a subir a Schoology, terminando la clase. ¿Ok? Fíjense, ¿qué es lo que vamos a hacer o lo que van a hacer ustedes? Lo que van a hacer es hacer lo que voy a realizar en este ejemplo. Fíjense. Esta, ¿cómo es? Esta, algo que me debe de quedar claro es que si es trascendente, no puede ser algebraica. Y si es algebraica, no puede ser trascendente. Aquí también, si es explícita, no puede ser implícita. Y si es implícita, no puede ser explícita. Entonces, esta es una exponencial. Entonces, es trascendente. Y le doy a exponencial. Trigonométrica, no, no y no. Racional, tampoco. Como en general no fue algebraica, entonces a todas les pongo no. Explícita, está despejada la función, sí, f de x depende de todo lo del lado derecho. Entonces es explícita. Implícita, no. El siguiente ejemplo, es un polinomio sobre otro polinomio. Entonces esas las dijimos que eran racionales. Y además son algebraicas. Entonces le pongo que sí. Racional y polinomial, no. Irracional, tampoco. Como ya fue algebraica, ya no puede ser ninguna de las trascendentes, entonces estas decimos que no. Explícita, sí. ¿Por qué? Porque otra vez la g de x es igual a toda esta parte de aquí. Es decir, que ya el valor que yo le dé a x del lado derecho, yo automáticamente sabré cuánto vale el lado izquierdo. Ya está despejado. Implícita no es. Entonces, ya llenando esta tabla, yo puedo concluir ciertas cosas. Fíjense. Aquí están los ejemplos que yo realicé de la tabla. ¿Y qué puedo decir del primero? Entonces, la primera es una función trascendente y trascendente exponencial y explícita.
La segunda que yo llené es una función algebraica racional. Algebraica racional. Y explícita. Estas son las conclusiones que puedo obtener al llenado de mi tabla. Vuelvo a repetir. Su tarea va a ser en su libreta, a mano, llenar esta tabla. Ajá. Le van a sacar foto con su nombre y la van a subir así como han estado subiendo sus tareas, por ejemplo, el proyecto integrado de manera individual. En la hoja debe venir, vuelvo a repetir, su nombre para considerárselos, ¿ok? ¿Alguna duda sobre la tarea o sobre el tema? ¿Ninguna?